Hola, bienvenidos al sitio del Villegas. Partamos con lo que sucedió ayer con el coronel Krasnov y el director de la escuela militar. Aquí previmos, y no era difícil, y todo el mundo lo hizo, yo creo, que iba a pagarlo. Creo que esa fue la expresión que usé. Iba a pagarlo de alguna manera el señor Krasnov, la pagó porque se fue dado de baja. El director de la escuela también sufrió un perjuicio. No sé si fue dado de baja a la institución o solo fue dado de baja de su cargo como director de la escuela y va a seguir estando dentro de las filas del ejército. En cualquier caso, era bastante previsible que iba a ocurrir algo así. El director de la escuela no tenía manera de saber qué es lo que iba a decir, qué es lo que tenía en mente Krasnov. Quizás no previó, no se puso, digamos, el parche ante la herida y evitó que Krasnov participara de ninguna manera, puede ser. En cualquier caso, ocurre con él lo que ocurre con todo jefe, Chief Executive Officer, digamos, de cualquier organización que tiene que hacerse responsable de lo que hagan sus subordinados. Así es que, lamentable por el director, especialmente porque es un tremendo oficial, por lo que hemos sabido. Y ninguna institución, ni militar, ni civil, ni privada, ni pública, puede darse el lujo en un país como el nuestro, que no sobra de talento, ni sobra de diligencia, ni sobra en ninguna de esas virtudes, de deshacerse de gente competente. Es una pérdida. Pero esto era más que previsible porque aquí se aplica, como digo al principio, la responsabilidad institucional. Aunque no haya sido un homenaje propiamente tal como siguen insistiendo algunos majaderos, esa es la expresión. El evento demostró, para satisfacción de todos, que las instituciones armadas obviamente que están subordinadas al poder civil, por lo tanto al gobierno que está en ese momento representando el poder o la soberanía civil. Pero quizás habría que considerar lo que nos dice la lógica, uno de los principios de transitividad de la lógica, que se expresa en esto que todos sabemos, que todos conocemos y que todos aplicamos aunque no seamos conscientes del principio, y es que si A es mayor que B y B es mayor que C, por lo tanto A es mayor que C. Y ustedes pueden aplicar la variable que quieran y se da el mismo principio. En este caso, tal vez uno podría decir, si las Fuerzas Armadas están, como debe ser, subordinadas al poder civil, pero el poder civil está subordinado, aunque sea parcialmente a la izquierda, podríamos decir entonces que las Fuerzas Armadas están subordinadas parcialmente a la izquierda, a las reacciones de la izquierda, a los juicios, a los comentarios, a los sobresaltos, a los ataques de nervio tan supeditados. Esa es la realidad. Todos estamos supeditados en este momento a la izquierda en el sentido de que, como lo he dicho un millón de veces, la izquierda, o más bien dicho, si ustedes quieren, para ser más preciso y más fino, el sistema de ideas al cual se subió la izquierda, o que es fruto de la izquierda, el que siempre ha tenido, impera. Impera completamente. Impera completamente. Y por eso he dicho, y vuelvo a decir, que este gobierno es un hipo político, un sobresalto que no significa nada. Este gobierno fue elegido por dos clases de personas. La gente que siempre ha sido de derecha, y por la gente que tenía miedo de lo que iba a suceder si continuaban en el poder la nueva mayoría con Alejandro Guillé. Incluso pensaban que iba a ser peor, en lo cual probablemente tenían razón. Es decir, eligieron a este gobierno, al actual, el gobierno de Sebastián Piñera, para que pusiera fin al pensamiento, a las posturas, a los planes, a los proyectos y a las agendas de izquierda, no para continuarlos. Y este gobierno, no por gusto sin duda, sino que por necesidad política quizás, o más importante todavía, porque muchos de sus miembros han sido también infiltrados por estas posturas, o por algunas de ellas, que digamos que se congregan alrededor de lo que podríamos llamar, lo que ellos llaman el progresismo, han sido convencidos o han sido debilitados en sus convicciones si acaso eran contrarias a ese discurso, al discurso hoy día predominante.
Y quiero insistir en un punto que también lo he hecho muchas veces, que para que un pensamiento o una postura o un movimiento predomine, no es necesario que constituyan la mayoría estadística del país. Nunca lo han sido en ningún evento político importante que registre la historia. Nunca. Pero redefinamos lo que es una minoría y lo que es una mayoría. Una minoría organizada y coherente alrededor de un discurso común en el cual creen con la fe del carbonero, es una mayoría en comparación con una mera suma estadística de individuos aislados, cada uno de los cuales está solo frente a esa minoría organizada. Miren ustedes lo que pasa en los establecimientos educacionales. ¿Creen ustedes que todos los alumnos del colegio X querían o quieren tomarse el colegio y interrumpir sus estudios y quizás tener clases de recuperación, entre comillas, el verano? Claro que no. Puede ser en un colegio de, pongamos por caso, sumando profesores, administrativos, alumnos, 500 personas. No, son más de 40 o 50 los que organizan y llevan a cabo la toma. ¿Qué hacen los otros 450? Son una mayoría abrumadora, pero eso es una ilusión estadística. En el fondo son una minoría de 450 individuos aislados frente a esa minoría organizada, convencida de lo que están haciendo y dispuesta incluso a usar, digámoslo así, los empujones. La presión física incluso, la agresión. Y eso se ha visto a lo largo de toda la historia humana, es lo mismo. Una minoría organizada siempre vence a una mayoría desorganizada. Es más, las mayorías desorganizadas no se pueden organizar precisamente porque son mayoría. Ustedes comprenderán, en una cuestión de evidencia matemática, que es mucho más fácil que 10 o 20 o 50 personas encuentren un mínimo común denominador bastante importante y fuerte, a que lo encuentren 500 o 1000. Va a haber mucha más variedad, va a ser mucho más difícil que 1000 personas encuentren un terreno común a que lo encuentren 50. Entonces la mayoría suele ser simplemente una suma de individuos aislados. Entonces cuando digo que en Chile predomina cierto discurso, quiero decir, no que la mayoría de los chilenos, que el 50% más uno de los chilenos recitan el evangelio predominante hoy día, sino que estoy diciendo que esas minorías se han apoderado ideológicamente de todos los espacios privados y públicos y por lo tanto su pensamiento es el referente. Es el referente, basta con eso. Esto es la vieja estrategia gramsciana y de otros neomarxistas de que uno conquista una sociedad no simplemente llegando con unos barbudos disparando metralletas o yéndose a una selva a dispararle a los soldados, sino que simplemente uno se apodera de las conciencias y con eso es suficiente. Y se apodera de las conciencias no porque sea en el sentido que todos se convencieron de la verdad absoluta de su credo, sino que hicieron de su credo el referente por esta organización. Esto ha sido estudiado 1.000.000 de veces, ustedes tienen la literatura histórica disponible. Cada vez que vean un caso de una ideología que se impone en una sociedad, ya sea una ideología religiosa o política, es el mismo proceso. Una minoría organizada se apodera de las palancas del poder institucional y convierte su credo en un referente. Y los demás se van sumando porque no pueden combatirlo y se suman por miedo, por oportunismo, se ve mucho en Chile últimamente, por cobardía, también se ve mucho en Chile, por esas razones. Basta con eso. Y todos se convierten en estos personajes sacados de la realidad que escribió este historiador Orlando Figues. Todos se convierten en personas que después, cuando ya es tarde, andan susurrando. Susurran con los amigos despacito, que no vaya a hacer que alguien escuche, que no están de acuerdo con tal o cual principio absoluto, axiomático que está dominando. Voy a leerles ahora un mail que me llegó a propósito, pasando a otro tema. Relativo a un nuevo tema fronterizo que ha surgido, como tarde o temprano iba a surgir, y va a seguir surgiendo mientras tengamos fronteras con Argentina, con campos de hielo. Campos de hielo es una zona que se llama así porque hay enormes glaciares, o sea, depósitos y reservas de agua dulce para algún momento. Y este tema quedó literalmente congelado hace varios años atrás en alguna de las gestiones diplomáticas un poco truchas que hacen nuestros gobiernos siempre.
Pero los argentinos empezaron ya a hacer lo que también han hecho siempre. Empiezan a hacer actos de soberanía, llegan unos gendarmes o empiezan a dibujar mapas que los empiezan a convertir en materia oficial. Y miren lo que dice este señor, que es un ingeniero civil que trabaja en la universidad en el sur de Chile, y dice, me saluda, etcétera, etcétera, y me habla de lo siguiente. Me quiero referir a la silenciosa entrega de territorio chileno de Campos de Hielo Sur a la República Argentina. La semana pasada se dio a conocer que militares argentinos ingresaron en la zona no demarcada, conocida como el Circo de los Altares, con el total beneplácito de la clase política chilena. Esto me recuerda a lo sucedido en Laguna del Desierto hace más de 50 años, cuando gendarmes argentinos atacaron una precaria guarnición de carabineros dando muerte al teniente Merino, en un territorio que en aquella época era incuestionablemente chileno, ni siquiera estaba el asunto congelado para disputarlo o para estudiarlo. Cabe resaltar que carabineros y colonos chilenos, entre ellos la familia Sepúlveda, fueron tomados detenidos y llevados a Río Gallegos. A pesar de eso, el presidente Eduardo Frei Montalva, yo me acuerdo perfectamente de eso, no hizo absolutamente nada. Es más, evitó que carabineros enviados desde Santiago expulsaran a los argentinos. Jamás un gobierno chileno logró que los invasores abandonaran la zona en disputa, permaneciendo allí hasta el día de hoy. En resumen, Laguna del Desierto se perdió en el año 1965, que fue cuando ocurrió esto con el teniente Merino, y el arbitraje del 94 solo legalizó dicha entrega con la pésima gestión del presidente Elwin. Actualmente, la zona de Laguna del Desierto recibe más de 50.000 turistas al año. Y en el caso chileno se perdió el acceso terrestre al monte Fitzroy, que es una maravilla considerada sagrado para los tehuelches. Volviendo al tema del Campos de Hielo Sur, la situación es mucho más grave de lo que las personas y periodistas creen. Sin ser especialista en temas limítrofes, me he percatado desde hace bastantes años que todos aquellos territorios pendientes por demarcar ya fueron entregados a Argentina en el acuerdo de 1998, el cual fue mucho peor que la poligonal de 1991. ¿Por qué digo esto? Nos dice nuestro corresponsal, porque se realizó una pésima gestión de parte de Chile, pues aceptó trazar una línea que desciende desde el monte Fitzroy por la divisoria de aguas hasta el Cerro Murallón. Basta echar un simple vistazo a Google Earth para darse cuenta que todos los hielos de la zona en disputa van en dirección al lago Viedma, que es de Argentina. Es decir, se abandonó por completo lo trazado por ambos peritos en las actas de 1898, los peritos Moreno Barros Arana. Estos límites fueron aceptados por Argentina por muchos años, hasta que se descubre un nuevo cordón montañoso ubicado más al occidente y que los argentinos denominan Mariano Moreno, y todo esto ubicado en territorio chileno. A esto se añade que la Fuerza Aérea de Estados Unidos en los años 60 entregó un plano de la divisoria de aguas, lo que aumentó las pretensiones argentinas. Actualmente la frontera sí o sí ya está fijada en este cordón, que está más hacia el Pacífico, a solo 5 kilómetros del océano. Y gran parte de la clase política lo sabe, pero hasta el día de hoy se ha mantenido en secreto. La demarcación pendiente podría modificar levemente la máxima aspiración argentina, pero es un hecho que se han perdido al menos 2.000 kilómetros cuadrados de hielo continental. Cabe mencionar que esto no se perdió ahora. Vuelve a repetir aquí nuestro corresponsal, se perdió en 1991, cuando Aylwin torpemente no se aferra a las actas de 1898, como nosotros nos aferramos al Tratado de 1904 con Bolivia. Pero él no se aferró, dice él, a las actas del año 1898 y aceptó una caprichosa poligonal, la cual la misma Argentina termina rechazando para proponer una que los favorece aún más, con el Tratado Frey-Menem, el Frey hijo, que todos conocemos actualmente como Tratado de 1998. Bueno, esta es una historia viejísima, ¿no? Yo, como soy más viejo que casi todos ustedes, lo vi con Laguna del Desierto, efectivamente, lo hemos visto en muchos temas. Chile es débil diplomáticamente y en todo sentido, y se deja pasar por el forro de los pantalones, es la verdad, una y otra vez. Y cuando no hay problemas limítrofes con Argentina, no es porque se acabaron los problemas limítrofes, sino porque están esperando un lapso, porque se congeló el asunto por un tiempo, como pasó con Campos de Hielo Sur, con Campos de Hielo.
y luego pronto empiezan otra vez con lo mismo. Trazar planos distintos, pretender nuevas divisorias, empiezan a entrar militares, empiezan a entrar gendarmes, de pronto entra gente incluso que se instalan ahí a habitar el lugar, ahora va a ser más difícil en campos de hielo. Empiezan a hacer actos de posesión y soberanía. Entonces cuando finalmente llega el momento de los acuerdos, de los arbitrajes o de las cortes internacionales, ellos tienen todos unos antecedentes, pero nosotros estamos ahí, dicen. Nosotros tenemos gente viviendo ahí, nosotros tenemos esto, nosotros tenemos lo demás allá. Y nosotros volvemos a ceder. Esto lo han hecho una y otra vez y nosotros una y otra vez hemos sido... ¿Qué palabra corresponde aquí? Bueno, vamos a otra cosa ahora antes de seguir adelante. Les quiero recordar. ¿Sintieron el ruido? Bueno, están ahí. Club Explora, estimados amigos, para los que quieran tener todos los meses una grata sorpresa en su mesa. 2 vinos de excelente calidad elegidos con pinza por 2 enólogas expertas en el campo. 2 botellas con un vino diferente para que usted pruebe algo diferente, para que aunque sea lo que le duren 2 botellas, o sea, mediodía, para que usted pueda hacer una degustación diferente. Ahí están los datos. Usted por una UF se garantiza entonces la llegada de 2 vinos distintos y cada semana son distintos. No es que sean las 2 variedades que siempre se alternan. Yo tengo solo 2 botellas, por eso ustedes han visto siempre 2 marcas, pero son muchas más. Chile está repleto de viñas pequeñas que producen vinos interesantísimos, ricos, y nuestras enólogas del Club Explora se dedican precisamente a estar buscando cuáles podrían ser los más interesantes. Junto a esas botellas viene siempre una receta preparada por un chef que le sugiere a usted cuál es el plato que le quedaría, pero como anillo al dedo, a ese vino en particular. Usted también puede regalar esta suscripción por el tiempo que quiera, puede regalar una suscripción de un mes, o sea, para que le lleguen 2 botellas a una persona, o 2 meses o 3 meses, todo lo que quiera. Si usted es un hombre más, muy magnánimo, por supuesto, va a regalar más, va a regalar varios meses. Usted verá cuánto quiere homenajear a la persona. Así es que les sugiero suscribirse en este club por el tiempo que ustedes consideran suficiente, por el tiempo que a ustedes les parezca, y prueben estos vinos exquisitos. Yo ya les he mostrado varias veces las botellas, y para qué se las voy a mostrar de nuevo. Mañana se las muestro pasado. Ahí vamos a ver. Ya saben, ahí están los datos. Por favor, tomen nota de las direcciones, de los teléfonos, de lo que sea que aparezca a mi izquierda, para hacerse socios de este club para exquisitos, como tendemos a hacer todos los que bebemos vino tinto, ¿no es así? Dejemos a los chiquillos que tomen eso que llaman destilados ahora, los destilados. No, nosotros somos de vino tinto. Nosotros somos bebedores fuertes. Y continúo con los temas. Me llegó otro mail, que no voy a leer esta oportunidad, contándome la historia, esta historia entre paréntesis, parecidas, con el mismo tema, he recibido muchas. Bien, la historia es de un importantísimo, ilustre, famoso profesor de matemáticas en la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Una especie de histórico, un hombre, un gran matemático. Quizás cuántas generaciones de ingenieros aprendieron cálculo con este profesor. No se sabe por qué 2 alumnos de este profesor, nunca faltan en los Judas, molestos por algo, no sé, si a lo mejor el profesor les puso una mala nota, no supieron hacer una derivada bien hecha, no tengo idea. Pero empezaron a ver con qué podían joder a este profesor. Y empezaron a buscar y encontraron, no sé cómo lo hacen, unos Twitter privados o relativamente privados. No sé hasta qué punto un Twitter es privado, yo creo que no. De eso hay que tener cuidado con eso. Cuidado, tuiteros. Hace 3 o 4 años este profesor hizo un Twitter en que se mofaba o ponía entre paréntesis el movimiento feminista que estaba partiendo por aquel entonces. Bueno, ¿qué hicieron estos 2 Judas? Imprimieron esos Twitter y los pegaron por todos lados en la universidad. Y al otro día llegó el profesor, este personaje histórico de matemática,
y se encontró con que las autoridades lo suspendieron, porque esa es la nueva categoría que se inventó. Yo lo sé porque lo pasé por eso. No te dicen de frentón estás echado porque hace 4 años escribiste un Twitter en que te mofaste de este movimiento feminista que ahora es tan potente, tan importante, tan referente de todo, cosa que no era hace 4 años atrás. No, no le dicen estás echado, sino que lo suspenden. Una suspensión es como el limbo, un limbo laboral. No está ni en el infierno ni en el cielo. Está suspendido, no sé si con goce o no de sueldo, suspendido. En el caso mío no era con goce de sueldo. Esas son las cosas que pasan ahora. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo se le ocurrió escribir un Twitter? Bueno, no importa. Hay una cosa que se llama libertad de expresión. Eso significa que uno puede ir a la plaza, subirse un cajón de azúcar y vociferar lo que se le dé la real gana, así sea esté a favor o en contra de lo que esté predominando en un momento dado en la sociedad. Ahora, hoy, no hace 3 o 4 años atrás. Pero, una vez más digo lo mismo, cuando empiezan a convertirse en hegemónicos los discursos política, sexual, económica, culturalmente correctos según alguien, que esa corrección no la dio nuestro Señor Jesucristo, entonces se acabó la libertad de expresión. Porque nunca van a faltar los Judas que sacan esto a relucir, y nunca van a faltar los acobardados que van a encontrar esos motivos suficientes para tomar acción. Porque todos temen que les pase a ellos al otro día. No lo dicen, ¿eh? Aducen razones institucionales, aducen razones de fuerza mayor, aducen razones poco menos que de salvación de la galaxia. Pero en el fondo es miedo a que les registren sus Twitter. Y hay una especie de contrato tácito. Yo te sigo la men y suspendo a este profesor o hago lo que tengo que hacer con esta persona, pero entonces yo quedo exento de aparecer en alguna lista porque, como ustedes ven, estoy colaborando con el movimiento. Y esta historia me la han mandado N veces. Me mandaron una historia muy triste de una persona que se suicidó por esto. La acusaron, adivinen de qué, de acoso sexual. La acusaron unas personas que después contaron que era mentira. Había un tema diferente entre medio. Y esta persona, lamentablemente, en cuestión de días se suicidó. Y por supuesto, como ocurrió hace varios años y estas cosas no aparecen, digamos, no se convierten en tema permanente, el asunto se olvidó. Y he escuchado muchas otras historias de personas en empresas que les pasa. Conté la otra vez lo que pasó en una gran empresa con un tipo que no creía en mi versión de los acontecimientos que me atañen a mí, y le tocó a él poco menos que al otro día, que así es la vida, ¿eh? Nunca se sabe de dónde va a saltar la liebre, estimados amigos. Lo importante no son los casos personales aquí, aunque son dolorosos para los que los sufren, sino que se ha impuesto como una norma que ya todo el mundo acepta, que si usted no está coincidente con un discurso, si usted no estaba coincidente incluso antes que ese discurso existiera, si le escudriñan y descubren que usted a los 13 años ha hecho un chiste machista, también eso se le puede echar en cara y lo pueden suspender, echar o funar o marcar como una criatura despreciable a la cual cualquier imbécil que va pasando se puede dar el lujo de insultarlo. Esa es la situación que vivimos hoy día en nuestro país. Y como les decía, esto se ha convertido en algo tan poderoso que todo el mundo, por salvar su pellejo, se suma directa o indirectamente. Se suman todos. Personas que usted considera compañeros de años, personas con las cuales usted tenía una relación amistosa, personas con las cuales usted nunca se cruzó. De pronto usted los ve arriba del bus vociferando contra usted diciendo sí, esta persona. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Y algunos me han preguntado en sus mails qué se puede hacer, qué se va a hacer, pero antes de contestar eso les quiero contar qué es lo que se puede hacer con el medio ambiente. Con el medio ambiente se pueden hacer muchas cosas para, aunque parezcan mínimas, para ayudar a combatir las situaciones cada vez peores que estamos viviendo en esa materia. Y una de ellas es, por ejemplo, que usted en su casa enseñe a sus hijos y se enseña a sí mismo, porque nosotros también los adultos tenemos malas costumbres, a ordenar el tema de la basura, a no echar en el mismo saco, en el mismo balde o en el mismo contenedor toda clase de basuras. Porque muy pronto
todas las municipalidades de Chile van a reciclar, no solo las 2 o 3 que ahora existen en el país, que ya lo hacen, todas las municipalidades. Eso significa que un día va a pasar el camión de la basura de tipo X y otro día para basura diferente que se llama reciclaje en mi comuna y así sucesivamente. Entonces es bueno tener, como ustedes están viendo a mi izquierda, contenedores distintos para distintos tipos de basura. Es lo que los provee Creatividad Positiva, que es una empresa chilena que fabrica estos contenedores, que son además bastante más agradables, más decentes de tener que un tarro cualquiera o que una bolsa negra a medio por ir saltando en un rincón esperando que pase el camión. Entonces, ordene a sus hijos, ordénese usted misma a separar las cosas. En este contenedor van los vidrios, los plásticos, alguna otra cosa. En este va el papel, los tarros, los envases de plástico. En este otro van los desechos orgánicos y así sucesivamente. Comience ya a ordenar su disposición de la basura. No solamente es importante para el medio ambiente en general, no voy a hacerle un discurso, es importante para usted también ordenar su disposición de basura. Y ahí están los datos para que ustedes obtengan estos contenedores que son perfectamente accesibles y realmente, lo sé, le cambian la manera de hacer funcionar su casa en muchos sentidos. Y volviendo al tema que nos ocupa, el tema del predominio en nuestro país de una manera de mirar el mundo lo permea todo. Asoma su cabeza en política, asoma su cabeza en las universidades, en los colegios, en la calle, en las conversaciones de sobremesa. Está siempre presente y hay del hereje que no participe de eso, porque le va a llegar alguna clase de camotera. Y la pregunta que dejé pendiente, ¿qué se hace al respecto? Si usted no cree o no tiene interés en manifestar una creencia y andar agachando cabeza cada vez que pasa alguien con un puño en alto vociferando el lema del momento, ¿qué se puede hacer? Bueno, les tengo malas noticias, no se puede hacer absolutamente nada. Cuando se producen estos fenómenos en la historia de una sociedad, o yo diría más aún, en la historia de una cultura entera, la cultura occidental o la civilización occidental, como quieran llamarlo, el mundo de Occidente, el mundo capitalista. Cuando se empieza a imponer un credo así, la pregunta es, ¿de dónde viene y por qué ha tenido este éxito y ha ido metiéndose por todos lados, incluso en lugares y en sociedades que uno nunca hubiera esperado, como ocurre en Estados Unidos, donde ya tenemos a jóvenes disfrazados de guerrilleros, vestidos enteros de negro con una máscara negra? El grupo se llama Antifa. Supongo que quiere decir antifascista, porque el fascismo es como la denominación genérica para cualquier persona que no está de acuerdo con esto, o que no está tan de acuerdo, o que quiere siquiera examinar estos temas que están ahora predominando. Se ha metido en todas partes y obedece a fuerzas muy profundas del desarrollo, no solamente de nuestra civilización, sino de la humanidad en su conjunto. Porque resulta que este movimiento, ningún movimiento, de hecho, puede tener éxito si no hay en su interioridad algunos elementos razonables y necesarios. Si fuera totalmente irrazonable e innecesario estos movimientos, entonces no habrían podido ni siquiera partir o se habrían deshecho a la primera oportunidad. Tienen elementos que son necesarios. Y a esos elementos necesarios se juntan elementos innecesarios, se juntan las distorsiones que produce todo movimiento, cosa que hemos hablado acá varias veces. Una idea necesaria y plausible para convertirse además en una idea efectiva y que se realice, requiere convertirse en un movimiento de masas, requiere convertirse en algo más que una teoría sostenida por unos cuantos intelectuales o ideólogos. Necesita convertirse en algo que motive a mucha gente. Y para eso, usted tiene que poner esas ideas en sintonía con esa mucha gente. En otras palabras, y para ser franco, tiene que simplificar. Tiene que convertir las ideas en eslogan, en grito, en convocatoria. Y con eso usted genera la fuerza suficiente para que lo que quede de esa idea, después de todo este proceso de simplificación, llegue a instalarse en el mundo. Se ha visto con todos los procesos ideológicos que han existido o que jamás hayan existido. Fíjense, quizás ustedes no lo sepan, Carlos Marx, que fue el que inventó el marxismo por definición, escribió Das Kapital,
Me parece que en 1864 se publicó esa obra. Es un libro muy interesante, muy importante y muy equivocado en muchas cosas, pero no importa, da lo mismo. A partir de ahí se inició un proceso que poco a poco fue agarrando vuelo y empezaron a aparecer seguidores por todos lados y empezó su idea a infiltrarse en los movimientos sindicales que estaban creciendo en esa época. Y llegó un momento en que las cosas también adquirieron tal grado de distorsión y de simplificación que el propio Marx dijo la siguiente frase, que no muchos de la izquierda citan, dijo: yo no soy marxista. Con eso quiso decir Marx que una cosa es producir ideas, teorías, sobre cómo funciona el mundo, etcétera, etcétera, y otra cosa es convertirlo en un ismo, el marxismo. Por eso que él dijo: yo no soy marxista. A la vista de toda esta simplificación, de las cuales les podría citar, por ejemplo, un teórico francés de ese siglo, el señor Lassalle, y otros que tomaron las ideas de Marx, las simplificaron, y otros tomaron esas simplificaciones y las simplificaron más y las convirtieron entonces en una agenda con efectividad política. Y entonces, como este movimiento actual, este movimiento que tiene tantas cabezas distintas, tiene elementos, en algún momento los tuvo por lo menos, elementos razonables, racionales y necesarios incluso para el desarrollo de la humanidad, como es el caso del tema de las mujeres, obviamente, eso le da una fuerza tremenda. No importa que después se distorsione, se simplifica, se convierte en algo, se convierte en un elemento, se convierte en algo que repleto de fanatismo, no importa. Eso es lo que le da capacidad de avanzar, presionar y derribar barreras. Esa plausibilidad o legitimidad de las ideas originales que hay en muchas de las cosas que están ahora en estos movimientos son las que le dan su fuerza y por consiguiente, volviendo al punto inicial, no hay forma de oponerse a esto. Si usted quería oponerse, si usted quería crear un movimiento contrario, si usted quería esperar que pasara la tormenta, sí, va a pasar la tormenta en el sentido de que va a pasar la etapa de movimiento, de fanatismo, de lucha, de puños en alto. Pero cuando eso suceda es porque ya van a estar instaladas algunas, parcialmente, esas nuevas concepciones del mundo. Y algunas de ellas van a ser beneficiosas para la humanidad. No me cabe ninguna duda. Yo lo he dicho hace mucho tiempo. Lo dije en algunas charlas mucho antes que se apareciera el movimiento feminista, que resultaba bastante perjudicial para la humanidad que el 50% de la humanidad no tuviera más acceso cultural al desarrollo de la ciencia, de las artes y la tecnología. O sea, el 50% son las mujeres. Y que si ese 50% se integraba, íbamos a tener un tremendo empuje hacia adelante. Íbamos a tener un enorme capital humano ahora desperdiciado. Y eso va a ocurrir, se va a instalar. Pero estamos en la etapa previa de la lucha, del enfrentamiento, del movimentismo. Y eso hay que bancárselo. Así es que prepárense. Si no les gusta, digamos, salir también a marchar con los puños en alto, quédense en su casa leyendo un libro. Eso es todo lo que les puedo recomendar. Y tengan cuidado con lo que dicen en Twitter o en cualquier otra parte, porque les puede pasar lo que este profesor de matemáticas. Será hasta mañana. Y antes, vuelvo a repetir, muchas gracias a la gente que está sumándose en Patreon y que se está sumando en general, se está suscribiendo a este sitio. Y eso, nos vemos mañana.